Bien, estimados, iniciamos entonces ahora la evaluación final de la asignatura Máquinas de Control Numérico Computarizado del semestre 2025-10, modalidad presencial de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecánica, Campus Arequipa. En esta oportunidad vamos a empezar con el grupo del señor Nils Álvarez y Adrián Sea, quienes van a comentarnos un poco sobre el diseño y construcción de un prototipo de router CNC. Adelante, muchachos, empezamos. Ya, bueno, ¿qué tal con todos? Bueno, nuestro trabajo es un router CNC de 3 ejes, hecho esencialmente de material de MDF, que es material comprimido de madera. Bueno, este diseño tiene las dimensiones de 850 por 555 por 80 milímetros. Eh, bueno, cuenta con tornillos, líneas de marca Acme, con motores, rotores, drivers y sensores de fin de carrera, y bueno, con tarjetas CNC Match 3, ¿no? Bueno, en nuestra parte mecánica del router CNC está utilizándose componentes accesibles en el mercado, ¿no? Como es el MDF, que es un material de alta densidad y tiene secciones, van a hacer esfuerzos y también secciones, elementos finitos que hemos utilizado el programa de SolidWorks para poder simular, ¿no? Bueno, nuestro router CNC trabaja en los ejes X, Y y Z. Cuenta con un carril móvil, incluye guías y líneas de sistema de transmisión mediante tornillos. Eh, bueno, se emplearon tornillos, pernos, tuercas y todo tipo de sistema cross drawer para unir las piezas al MDF, ¿no es cierto? Bueno, el modelamiento 3D, bueno, fue un modelaje que fue realizado complementariamente con el SolidWorks, que nos permitió ensamblar y, bueno, tener una visión 3D de nuestra máquina previamente para la construcción física, ¿no? Como se puede ver, estos son los componentes que llevan, ¿no? Los componentes mecánicos, como son el eje lineal, los perfiles en V, como cremalleras, piñones, cadenas, guías, líneas, rodamientos SKF y correas. Bueno, nuestra parte eléctrica y electrónica eh, tiene sistemas que, bueno, que influyen en los componentes para alimentar y controlar el router CNC, como son controladores principales. Tenemos lo que también son motores, servomotores, también drivers. eh, bueno, también trabaja con una fuente de alimentación de 24 voltios de corriente continua a 10 amperes para los motores y controladores. Tiene que se llama eh, es una herramienta de corte que sería el modelo Makita RT07 RT700C. Conecta con sus propios sistemas de alimentación, claro. Tiene sensores de fin de carrera y, bueno, el diagrama de potencia de control y potencia y control, que incluye con protecciones como fusibles y la distribución de voltaje y aislamientos de señales. Ahora se puede ver, ¿no? Nuestros drivers, las tarjetas de interfase, los servomotores, el breakout y, bueno, nuestras tarjetas RAMs. Luego pasa mi compañero Nils. Nils. ¿Se me escucha, Inge? Ya. Por la parte de mecatrónica se utiliza la parte del CNC, el software, la parte Match, que más adelante explicaré para qué sirve. Los diseños fueron hechos en CAD/CAM y la conversión es en código G. La siguiente.
Ya, ahora, para la mejora que tenemos que hacer en cuanto a nuestra CNC, ¿qué hace diferente, ¿no?, al router CNC con respecto a otros estudios? Adelante. Primero, la primera observación. El proyecto, tu proyecto usa partes fáciles de conseguir. Mayormente la SNC de la tesis fue hecha de madera y cosas que se consiguen normalmente no tan lejos, ¿no? Pero en esta ocasión hubo un pequeño detalle que es el tema de la madera. ¿Por qué es necesaria y por qué específicamente para eso? La respuesta a eso fue el tema de costos. O sea, es más fácil conseguir un poco de madera que encontrar un poco de metal y encima el trabajo de mecanizarla. Entonces lo que le da, lo convierte en una tesis un poco más cara. Entonces lo hicieron por el tema de costos. ¿Y se puede desarmar o mejorar? En el caso, en el CNC de la tesis ocurrió que es una pieza completa en sí. O sea, se desarma, pero una cosa que saques, se empieza a desarmar el resto de la CNC. Entonces no es una máquina modular. Es una máquina que si sacas una cosita, se desarma lo demás. Entonces se empieza a destruir, ¿no? Tiene un área de trabajo más amplio. En el caso del CNC es muy limitado en el de la tesis. Eso viene junto con la primera pregunta del proyecto. O sea, si cambiamos el material, digamos, de esa madera comprimida, podríamos cambiarla a una plancha enorme y con ese programa de Match 3 podríamos modificarlo, ya que ese programa ayuda al ejes Y y Z, y simplemente podríamos alargarlo y llevarlo a todos lados, incluyendo la pregunta anterior. Lo que puedo usar en cualquier con Match 3. En el problema de la tesis fue que necesitaba siempre un central de órdenes, ¿no? Pero eso era demasiado llevar, era mejor entonces usar ese programa, digamos, al poder ser portátil, digamos, al poder desmontarse, podría ser utilizado en diferentes lugares con una simple laptop o hasta incluso con un celular para poder llevar eso, ¿no? Bajo costo y rinde bien. ¿Por qué el bajo costo? El tema del bajo costo trata de el tema de la madera. En la tesis fue utilizada madera, pero como estamos en Arequipa, suele ser un muy húmedo o en ocasiones mucho sol. Con el tiempo la madera se puede humedecer, se puede honguear, puede tener incluso problemas de termitas y al fin y al cabo de nada te sirvió porque vas a tener que volver a gastar. Entonces tendría que ser, si fuera metálico, no sufriría eso y tendría una vida útil mucho más larga. Eso tendría la siguiente. Ahora, en el caso hubo un problema en el caso de los ejes, de la parte lineal. En la parte de la imagen se muestra dos rueditas en los lados, pero eso no es del todo preciso, porque no, se necesita un rodete con villas adentro. Eso es mucho más preciso. El inconveniente, ¿por qué? Es porque digamos, si es que haces una imagen en CNC o un sólido y la pasas al CNC y tiene un rango de error de 1 milímetro, entonces ese milímetro evitará que funcione incorrectamente o quizás ni siquiera calce dentro de la pieza que necesitamos. Entonces no es lo más correcto. Hubiera sido mejor poner unas villas de bolas, no, esos rodetes con villas para que funcione correctamente. ¿Cómo podrías mejorar esa precisión? Junto con esas villas, las cadenas en la parte de atrás resulta que usaba una parte de cadenas demasiado delgada. Eso se puede mejorar para que no cometa errores y no se rompa. En la parte del crech más influye en la precisión, sí, eso ya lo mencioné anteriormente. El error es constante, sí. En el caso de la madera, como ya se nos presentó, el inconveniente era que vibraba demasiado. Al vibrar, la madera no absorbe bien esa vibración y se empieza a soltar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y luego se termina por romper, se desafloja y al fin y al cabo puede que lo malogres todo. La siguiente. Observación 3. ¿Por qué usaron MDF? Ya lo mencioné antes, por costo. Y en sí el MDF es viruta de madera con una solución de resina y usaron una compactadora. Entonces eso es tan rígido que al ser vibraciones se puede empezar a cascar y se rompe. ¿Qué desventajas tiene el MDF? Una de las desventajas vendría a ser la humedad, que como ya antes mencioné, se la pueden comer o
se rompe, ¿no? O se hincha en momentos específicos. ¿Qué beneficios tendría usar los perfiles de aluminio? Eso vendría a ser como una mejora para la estructura junto con el soporte del motor, ya que al momento de calentarse puede malograr ese, el MDF. ¿Qué afecta el material de precisión del router? Sí, eso es. En cuanto a la pieza que fue mostrada anteriormente, sí afecta por el tema del error, el margen de error de 1 milímetro, que no es lo más conveniente. Se puede combinar el MDF y el material. Eso lo hicieron y precisamente por eso también comete errores. Entonces es mejor utilizar todo, o bien de todo solo un material o también de otros materiales, pero que sean lo suficientemente resistentes para que no cometan errores. Dicho esto, le doy el pase a mi compañero Sea. Bueno, ahora les vamos a presentar un plan de mejora para este mismo proyecto, ¿no? Lo que queremos realizar es de que nuestro router CNC también pueda trabajar, ¿no? Más que todo con el material que sería aluminio. Bueno, aquí les muestro una tabla de comparaciones de dureza, ¿no? Que nos brinda. Ahorita nuestro trabajo de nuestro router CNC solo está limitado a trabajar con madera, ¿no? Con madera, bueno, con distintos tipos de maderas, ¿no? Como podemos ver, la madera tiene una dureza de entre 2 a 20 HB, que es fuerza Bridgel. Y bueno, y como podemos ver, para la fuerza requerida para el aluminio sería entre 21 a 48 fuerza Bridgel. Eso dice que requiere el doble de fuerza, ¿no? Lo que queremos es implementar accesorios para que pueda, o reemplazar más que todo, para poder tener esta misma fuerza para poder realizar trabajos en aluminio. Bueno, para mejorar nuestro router CNC de 3 ejes, bueno, tenemos que cambiarlos o reemplazar los siguientes componentes, que sería como la estructura, cambiar el MDF por perfiles metálicos. También tendríamos que cambiar las guías, huesillos, motores, split LEDs y bueno, tema de refrigeración y electrónica. En tema de la estructura, bueno, sería reemplazar, ¿no?, el MDF, que será contrachapado, por un acero sólido de perfiles de aluminio mayormente, para que igualmente no sea un mayor peso a la máquina y sea accesible igualmente. Esto nos brinda mayor rigidez estructural para soportar vibraciones y fuerzas de corte. También, bueno, se reemplazaría los tornillos simples por uniones mecánicas que serían como soldaduras para aumentar la estabilidad y las dimensiones y reduce la desviación. Bueno, en nuestros motores y drivers, el motor que ahora se trabaja es un NEMA 17. Bueno, eso sería cambiado por un NEMA 23 de alto torque. Y bueno, con esta fuerza podremos mover las herramientas de corte duro. Igualmente podrá hacer un trabajo en el aluminio. Igualmente nuestro CNC de madera trabaja con 24 voltios. Tendríamos que hacer un cambio de 36 voltios para mejorar el torque y las altas velocidades. Guías y sistemas de movimiento. Bueno, nuestro CNC de madera trabaja con correas que son GT2 y también con rieles delgados, ¿no? Bueno, se cambiarían por huesillos de bolas y bueno, placas en Z reforzadas del doble soporte para que puedan mejorar la estabilidad de los huesillos y reducir las vibraciones. También para que soporten mayores cargas, porque va a tener mayor carga a trabajar con aluminio. Y bueno, estas también son más precisas y más duraderas. El husillo. Bueno,
Estamos trabajando con un motor Dremel. Bueno, tendremos que cambiarlo por un split de entre 1.5 a 2.2 kilowatts para un mayor torque, una menor vibración y tener unas RPMs controladas. Igualmente como las pinzas fijas y bueno, eso sería para aceptar a la fresa de carburo con mayor estabilidad. Bueno, eso sería todo en nuestro plan de mejora. Bueno, ahora les voy a presentar bueno, el sólido que hemos estado trabajando. Otra cosa. Bueno, ¿cómo? Este es más o menos el modelo de nuestro router CNC. ¿Nos puedes comentar un poco del diseño? Bueno, sí, como se puede ver, nuestro router de 3 ejes que se mueve en relación, ¿no? Lo que se mueve es la pinza. Y bueno, para un trabajo, no, se mueve por los carriles, como se pueden ver. Ay, ¿cómo giro? No gira. Bueno, tiene sus rodamientos, sus carriles. Y bueno, antes estaba, bueno, trabajado, ¿no? Con el material que era el MDF, ¿no? Al reemplazar, ¿no? Ahora que queremos reemplazarlo con estructuras metálicas de aluminio, lo puede hacer más resistente y puede, ¿no? Trabajar, no cometer errores. ¿Qué partes del diseño estaban antes con MDF y que ahora estarían en aluminio? La mesa de trabajo también sería como los soportes. Todo está asegurado nomás con tornillos ACME. Y bueno, más que todo sería como el tema estructural, donde antes también iban los rodillos. Nils, ¿algún comentario a propósito del diseño? Tengo que entrar. Ya, muévelo por la parte de atrás, muévelo. ¿Cómo? No, dale la vuelta, más de vuelta. Ya, haz más. Sí, ya. Como pueden ver, en ese entonces, en la de madera el motor está en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque se sobrecalentaba. Al sobrecalentarse la madera quizás se hubiera empezado a incendiar y ya no serviría, ¿no? En este caso el motor está en la parte de abajo para que pueda aguantar el material y así lo refinaría. En las partes de arriba y abajo se puede ver esas cadenas que antes mencioné que eran demasiado delgadas y ahora son un poco más gruesas y aguantan mayor fuerza del motor para que puedan no solo trabajar en madera, sino trabajar un poco encima de metal, ¿no? Las partes de adentro que están donde estaban antes las poleas, esa parte de la estructura también era de MDF. El inconveniente era eso, ¿no? De que la fricción tal vez lo iba a malograr, entonces ahora al ser de metal iban a aumentar su capacidad su vida útil. Antes los soportes se movían por la parte de abajo con dos rueditas y ahora tienen esos bulones, no, son como unos tornillos sin fin que utilizan vías por dentro para que sea más preciso. Y esa parte, al ser modular, tiene dos partes. En la parte de abajo hay un tornillo y se saca para arriba y se mueve y se puede girar. Ese rectángulo cuadrado donde tiene dos cadenas se puede reemplazar por algo más grande y ya dependerá de todo de la programación de Match 3, ¿no?
Y eso ya vendría a ser todo de nuestra parte. Pregunta para el grupo. Comentaron que la madera no tolera la vibración. ¿Qué solución, bueno, que termina por romperse, ¿no? ¿Qué solución sería la primera que viene a sus mentes? Cambiar el material. Ok. Y en cuanto al tema de la combinación del MDF con partes metálicas, ¿qué solución propone? Eh, el MDF vendría a ser solo por la parte de afuera. La parte de, digamos, de la estructura, pues lo que iría encima de esa parte de MDF sería el metal. Básicamente sería más, más vistoso, más, ¿cómo decirlo? Para que es por el tema de acabados. Si es que podría ser en esa parte, porque en la parte mecánica, lo que gira, lo que se mueve y cómo anda, al final de un año, en un día húmedo, puede que se malogre y como va a ser tan transportable por método modular, pues no serviría mucho. Pero de que funciona, sí. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Cambio de diapositiva. Bien, bien, ingeniero, buenos días. No, buenas tardes con todos. Eh, Vamos a presentar una propuesta de mejora de fresadora CNC bajo costo, ¿no? De fresadora CNC bajo costo, ¿no? De fresadora CNC bajo costo. La IA la subí solo. Sí, sí. Bien, puedes cambiar de pantalla. Bien, en esta propuesta se presenta una versión mejorada del prototipo, no sé, de dos al... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a salirme de acá. Voy a salirme de acá. Voy a salir de acá. Voy a subir acá.
Esa. Eh, Se queda estática, ¿no? No se mueve. Y así va a ser ahí. Ya, ese no es. Ya, ingeniero, bien. En esta versión mejorada del prototipo de fresadora CNC, vamos a mantener el costo aún que se abordaron mejoras sustanciales nuevos en el diseño mecánico, tanto el eléctrico y de programación, empleando pues tecnologías actuales más eficientes y accesibles. Había mencionado, sin incrementar significativamente los costos, ya sea en la selección de componentes mecatrónicos, electrónicos, y que sean disponibles. Bien, ahí en la diapositiva podemos observar la máquina en una dimensión 3D, ya la que estábamos revisando del documento, ¿no? Para diseñar esta máquina, era que las herramientas de fresar, en este caso la herramienta, el F03 de 3000 de la casa Dremel, solo tuviera movimientos en el eje Z. Por ello, los movimientos en X y Y debían realizarse por la base sobre la que cobramos o colocamos el material a mecanizar. Para conseguir un movimiento rectilíneo en los ejes se utilizan varillas de 8 milímetros de diámetro, sobre lo que van montados unos rodamientos lineales de marca KES, modelo LM8. Dichos rodamientos van a ir montados sobre unos soportes impresos con una impresora 3D. Puedes pasar de diapositiva. Bien, la propuesta de diseño o mecánico mejorado se propone el uso de perfiles de aluminio 2020 para la estructura por su facilidad de montaje, ¿no? La precisión y dimensional rigidez de estructura se reemplaza a las varillas roscadas por sus husillos trapezoidales, como por ejemplo el T8 con tuercas anti-blacks, lo cual mejora significativamente la presión y la repetibilidad de la máquina. Bien, ahí pueden ver un cuadro donde las piezas que se usaron, o los componentes, el Arduino Uno, el chip Polulu, la fuente de alimentación y el interruptor de fin de carrera y el motor y el ventilador. Bien, le paso a mi compañero Ciro. Ya, bueno, mi compañero ha dado una descripción, ¿no?, de la tesis de César Hurtado en España, en Madrid, una descripción de toda su tesis, que está enfocada prácticamente en el costo del diseño, en el costo de todo el CNC, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hablar es de las propuestas de mejora, que es el objetivo de ese trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la propuesta de diseño mecánico, vamos a hacer un diseño mecánico mejorado, ¿no? Como dijo mi compañero, se va a utilizar un perfil de aluminio 2020 de la norma AA, o también puede ser un 60-60, un 60-40, puede ser cualquiera. Como dije, en la tesis no se hace énfasis mucho en el diseño más que con lo que están planteando, no hay un cálculo detrás, y de eso voy a hablar más adelante, ¿no? Porque como pueden ver en la imagen de propuesta de mejora, que es nuestra mejora, ¿no?, la que estamos viendo en pantalla, tiene un motor, o sea, el motor va a generar vibraciones en la parte mecánica. Si ustedes han viajado en avión, pueden ver de que todo el avión está remachado, nunca van a encontrar una tuerca hexagonal, jamás. ¿Por qué? Porque la vibración va a desenroscar esa tuerca. Entonces, cualquier pieza que trabaje con un motor tiene que va a pasar por vibraciones, ¿no? Entonces, eso no está considerado en la tesis. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de cualquier tipo de energía. Si hablamos de la electricidad va a preferir ir por donde no hay resistencia. Si hablamos del calor, el calor va a tratar de ir a través de un material que no tenga un coeficiente de conductividad térmica por conducción muy bajo.
Entonces, lo mismo pasa con las vibraciones. Si doy el ejemplo de fuerza sobre área, que es presión, si el área fuera 1 y la presión fuera 10, la fuerza seguiría siendo 10. Pero si el área es 100, ahí ya tendríamos, ¿no? Una presión más baja. Y con las vibraciones, con la electricidad, con el calor, con todo lo que sea energía en el universo va a pasar lo mismo. Entonces, no han considerado, por ejemplo, el tema de vibraciones y en un dispositivo pequeño. Ahora les voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Es, ¿no? El dispositivo pequeño, pero ¿por qué ustedes en el mercado pueden ver CNCs grandes? ¿Por qué no hay pequeños para un trabajo de calidad? Como este, por ejemplo, ¿no? Miren el tamaño de la máquina. Exactamente porque les dije, necesitan demasiada área para disipar bastante lo que es la vibración, ¿no? Entonces, si va a vibrar, ya no voy a tener una tolerancia a un margen de 0.001 que puede existir, ¿no? O sea, son en trabajos en la aeronáutica y en lo espacial existe ese tipo de tolerancias. Pero entonces, este tipo de máquinas, ¿por qué? Nos preguntamos, ¿por qué no vemos CNCs más pequeños? ¿Sería más eficaz? No, no es cierto. Tienen un tamaño y un peso exactamente porque necesitan una rigidez y un área. Tamaño me refiero a área. Necesitan un área grande para que la vibración se pueda disipar. ¿No? Un poco más, bueno, más adelante vamos a hablar de esta parte, ¿no? Vamos a hablar un poco de estos CNCs. Voy a continuar con la exposición. En la mejora electrónica y del control, en lugar de utilizar un Arduino Uno, que es el driver que estamos utilizando también porque es pequeño, a ver, voy a apretar F5, perdón. Se recomienda el uso de una placa de control basada en un procesador de 32 bytes, ¿no? Como la placa de Big Tree Tech de SKR Mini E3, versión 3, combinada con drivers TMC2. Estos drivers, a diferencia de un Arduino Uno, son silenciosos. Bueno, el Arduino Uno es silencioso en realidad, ¿no? Pero estos drivers yo ya los estoy planteando como para un CNC más grande, ¿no? Que no tenga vibraciones como el grande que he mostrado. Pero este que es pequeño y económico se puede adecuar a la propuesta de mejora, ¿no? Que estamos haciendo. Y también ofrece compatibilidad con controles avanzados, pantallas táctiles y comunicadores USB o Wi-Fi, ¿no? En la programación y el software, acá hay algo muy importante. En esa tesis no hay ningún apartado que hable del software y la programación. Solamente están hablando del control y no nombran la programación. Sí, pero el control de la fresadora se propone mediante una plataforma Octoprint o Fluid para Klimper que permite controlar la máquina desde cualquier navegador. Se podrá cargar G-Code para realizar los ajustes y monitorear la ejecución, y esto va a eliminar la necesidad de depender directamente de una computadora, ¿no? Bueno, en conclusión con la parte de diseño, es una propuesta esa propuesta que va a conseguir una CNC más precisa, más silenciosa, moderna y robusta. O sea, ya hablando más en lo real, ¿no? Porque en la tesis solamente están haciendo un CNC que realmente podría sostener solo un lápiz o cualquier cosa que no genere vibración. Y todos los motores generan vibración. Los motores eléctricos generan vibración. Todos los motores generan vibración. Entonces, en la tesis podemos decir de que no es adecuado. Solamente están nombrando lo comercial, pero no podría hacer un trabajo industrial. No podría hacer un trabajo ni siquiera industrial. Tal vez un trabajo no un poco más local, pero no podría, ¿no? Y bueno, nuestra propuesta de mejora está mejorando el material, está mejorando el tema de pernos, está mejorando muchas cosas, ¿no? Y otra cosa importante es, por ejemplo, esa mejora técnica superior. Esto que vemos aquí, ¿no? ¿Qué se quiere demostrar con este esquema que tenemos acá? Este esquema tampoco es, no solamente para dar una idea del tema de los cálculos matemáticos que no se presentan en la tesis, solamente este es que los que estuvimos hablando son muy importantes porque ¿qué es? Es un esquema de una fórmula que busca explicar cómo controlar con precisión el par de torque y la posición del rotor de un motor síncrono de imanes permanentes. Entonces, mediante la técnica de control vectorial, es un enfoque clave en las máquinas CNC modernas, ¿no? Donde se requiere mucha precisión, respuestas rápidas, estabilidad en el control y en el movimiento. Y bueno, acá ya para terminar, en nuestra comparación de lo existente con las mejoras, vemos que en el sistema el componente original no es una varilla roscada M8 y el componente propuesto es un perfil de aluminio 2020 más guías MGN12H que le va a dar una rigidez. No se está usando remaches, como el ejemplo del avión que dije, no es necesario tampoco, pero unas guías va a evitar bastante lo que es la vibración si es que fuese a trabajar el CNC con algún material motriz, con algún elemento motriz.
Mejor esperada, mayor rigidez, precisión y facilidad de montaje. En la transmisión, varía roscada, o sea, un perno sin fin, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Nosotros lo estamos cambiando por un oscilo trapezoidal. T8 más una tuerca anti-backlash para que no haya un retroceso. Va a haber una precisión, eliminación de juego de mecanismos backlash, etc. En motores, el motor que propone en la tesis es un Stepper Hassens 401A. Nosotros estamos proponiendo, ¿no?, un NEMA 17 que tiene mayor resolución de movimiento y torque. El controlador, que es un Arduino Uno, lo estamos cambiando por un SKR Mini E3 B3, que es un control silencioso, detección de fallos, interfaz UART. Sí, o sea, sabemos que con el Arduino podemos grabar la configuración, ¿no? Pero tenemos que mantenerlo conectado en la computadora siempre si es que vamos a cambiar de lenguaje para poder mecanizar alguna otra pieza. Con ese SKR Mini no va a pasar eso. En el firmware tenemos el GBR básico que estaba en la tesis y lo estamos cambiando por un Martin 2.1 Clipper con un nombre que tiene solamente es una pantalla un poco más didáctica, ¿no? Un control más avanzado, es touch también. Y en la interfaz no especifican, como dije, o sea, el software no lo nombra en la tesis. Y bueno, nosotros usamos un Octoprint Fluid, que es un control remoto monitoreado en tiempo real. Lo puedes controlar incluso con tu celular, ¿no? Y ahora para terminar, ¿no? Lo que les estaba mostrando bueno, la tesis se enfoca primero a un CNC pequeño, ¿no? A un tema de diseño y habla más de los costos. Los costos que nosotros estamos planteando, en primer lugar era creo que 250, 230 euros el costo, pero con el nuestro casi se duplica, pero es más eficaz, es algo que puedes utilizar, ¿no? Y ahora, ¿por qué el torno grande? En diferencia, el torno grande sí es ya, porque es grande, ya les expliqué por el tema de vibraciones, ¿no? Para mitigarlas, a pesar de que pueda haber un control, a pesar de que pueda haber mantenimiento preventivo, predictivo, ¿no? Con temperaturas, cámaras térmicas o temas antivibratorios. Estas máquinas grandes que conocemos y vemos son grandes exactamente por eso. Bueno, eso sería todo, de parte de nosotros. Una pregunta para Almir. ¿Cuál consideras del proyecto que has revisado, cuál consideras como el más grande acierto y el más grande desacierto, ¿no? En cuanto al diseño. ¿Se me escucha, hijo? Es el más grande de acierto, ¿cómo? ¿Me puedo volver a repetir la pregunta, no? Sí, ese mismo voy a pagar. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, ingeniero? Sí, la pregunta es, ¿cuál consideras que es el más grande acierto de este proyecto de tesis de Router y el más grande desacierto, ¿no? Es decir, si tuvieras que rescatar algo positivo de lo que se ha hecho, ¿qué rescatarías? Y si consideras que hay algo que definitivamente no va, ¿qué cosa sería? Lo que no va, ingeniero, podría ser la estructura más que todo, porque si bien para hacer una estructura debería hacer recálculos, no sé, podríamos usar lo que es el MD Solid para poder ver dónde están las cargas o dónde puede sufrir rupturas, ¿no? Al momento de trasladarse el usillo en el eje Z, por ejemplo. Entonces, en otras palabras, digo que se podría emplear lo que es el MD Solid para hacer o analizar más que todo la estructura. Ya, ese es el desacierto, ¿sí? Sí. Ya, y en cuanto al acierto, ¿qué cosa crees que estuvo bien hecho, que tratarías de conservar? Algunos materiales empleados puede ser, ingeniero, porque ellos manejan un costo bajo y también para trabajar piezas pequeñas. Como bien Sirán ha mencionado, en las máquinas pequeñas esto no ven el tema de vibraciones tanto por su escala, pero en la máquina grande sí. Bien, estimados, un aplauso por favor para el grupo. Listo, pasamos con los siguientes voluntarios por ahí.
¿No hay voluntarios? Ya, si no, a ver. Quispe Canawire y grupo. Han trabajado los tres, ¿sí? Quispe, Montes y... Ya, empezamos. Sí, sí, empiecen. Ya, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo que hice sobre el diseño y fabricación, en este caso de una fresadora CNC de 3 ejes para la elaboración de circuitos impresos PCB. Como integrantes es mi persona, mi compañero Lian y mi compañero Eduardo. Bueno, en este caso estamos siguiendo una metodología, en este caso una metodología de tipo de investigación, una BDI 2221, siguiendo los procedimientos de cada requerimiento que se pide. Como primera información les voy a hablar sobre, sobre la introducción, el desarrollo de los que se ha experimentado en las últimas décadas sobre las máquinas CNC, y hablar sobre los dispositivos electrónicos de circuitos impresos PCB. Bueno, las fresadoras CNC han surgido como alternativas viables de la PCB de forma rápida y precisa, sin el uso de productos químicos. Sin embargo, muchas máquinas CNC actualmente en el mercado están diseñadas para aplicaciones industriales, lo que los hace complejas y costosas para aquellos laboratorios o market space o pequeñas empresas que buscan una solución más asequible. Por ello, el presente trabajo, a lo largo de este proyecto, se abordará aspectos claves en diseño en fresadoras CNC, como puede ser la precisión en las trayectorias de fresado, la selección de materiales, en este caso en la estructura, el desarrollo de sistema de control CNC, parámetros de mecanizado y el resultado final. Estamos buscando un prototipo funcional. Bueno, como planteamiento del problema, tenemos que la fabricación electrónica tiene una demanda alta en circuitos impresos en PCB, y esta crece exponencialmente debido a la expansión tecnológica de diversos sectores. Por ello, la necesidad surge, la necesidad da una solución alternativa y más precisa a este problema de desarrollo en fresadoras CNC para placas PCB, lo cual este problema radica a fresadoras CNC que sean asequibles y optimizadas, especialmente en fresado de PCB en comunidades tecnológicas emergentes. Lo cual ante ello surge una pregunta: ¿cómo diseñar una fresadora CNC económica, eficiente, asequible y optimizada para producción de placas PCB de alta precisión que correspondan a una necesidad de laboratorios y empresas de desarrollo electrónico?
Continuando con ello, nos planteamos un problema general que es cómo diseñar una fresadora CNC en 3 ejes para la elaboración de circuitos. Luego de ello también nos proponemos problemas específicos, como pueden ser los requerimientos funcionales, los componentes estándares o comerciales adecuados para la arquitectura de la fresadora. También el diseño de prototipo de la fresadora CNC y los pasos necesarios para desarrollar un prototipo funcional, ¿no? Luego de ello, teniendo los problemas, abordamos nuestros objetivos, que consiste primeramente en el diseño y la construcción de la fresadora CNC con movimientos en 3 ejes, abordando 4 objetivos específicos, estableciendo requerimientos funcionales para la fabricación, la arquitectura de la máquina teniendo en cuenta componentes estándares y comerciales, proponiendo un diseño basado en requerimientos funcionales ya establecidos y desarrollando un prototipo funcional de la máquina. Bueno, esta investigación se justifica esencialmente en el desarrollo de dispositivos electrónicos, pero por métodos convencionales, como es el grabado químico, que es muy costoso, lento y perjudicial. Seguidamente tenemos un marco teórico en la cual encontramos antecedentes que nos podrían ayudar en el diseño de nuestra máquina. Tenemos una investigación elaborada sobre el desarrollo de una fresadora CNC con un bajo costo para aplicaciones de fabricación digital. También tenemos otra investigación hecha que es el diseño de una fresadora CNC para la fabricación de prototipos de circuitos impresos. Y también tenemos automatización de una fresadora CNC para la elaboración de circuitos impresos de alta precisión. También luego de ellos encontramos la fabricación de una fresadora CNC de código abierto para la elaboración de PCB. También tenemos antecedentes internacionales que encontramos, en este caso a un nivel internacional del uso de la máquina CNC, ¿no? Tenemos el estudio realizado de John Anderson, que este es un ensayo, es una tesis que se hizo sobre una fresadora CNC. De igual forma tenemos varios antecedentes, y en este caso internacionales, que nos ayudaron en nuestro diseño. Bueno, seguimos con las bases teóricas. En este caso tenemos conceptos sobre qué es una CNC. En este caso es un sistema de control automatizado para máquinas, principalmente para máquinas herramientas, donde el movimiento y las operaciones son dirigidos por comandos generados por programas informáticos, ¿no? Esta CNC nos ayuda en dibujos de producto, programación, interfaz y máquinas herramientas. Luego de ello también tenemos conceptos sobre la programación de CNC, abordando definición de trayectorias, parámetros de corte, secuencias de operaciones y verificación y simulaciones. También buscamos información sobre máquinas CNC ya implementadas en el mercado, ¿no? Como son las fresadoras CNC, las cuales encontramos fresadoras en 3 ejes, fresadoras en 4 ejes, 5 ejes y las aplicaciones que tienen estas. Luego de ello también buscamos información sobre tornos, tornos en 2 ejes, tornos de ejes múltiples y las aplicaciones de estas. También buscamos información sobre cortes por láser CNC, encontrando información sobre cortes láser con CO2, cortes por láser de fibra y las aplicaciones. Todas estas nos ayudan sobre todo en la parte del diseño, ¿no? También tenemos el corte de plasma de CNC, encontrando información sobre corte de plasma convencional, el corte de plasma de alta definición y sus aplicaciones. También la máquina de electroerosión CNC. De igual forma tenemos todos los tipos, como son el
EDM por hilo, el EDM por penetración y las aplicaciones. Y también las impresoras CNC, las impresoras 3D, CNC, ¿no? Diferentes tipos tipos de impresoras 3D que pueden ser por filamentos fundidos, sinterizados, selectivas por láser o estelitografía y sus aplicaciones. Luego de ellos abordamos el tema del concepto de una placa PCB, que es una estructura compuesta por una lámina delgada y rígida que sirve para soportes electrónicos. Esos componentes están conectados eléctricamente a través de rutas que imprimen en la placa. Las PCB son fundamentales en la aplicación de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y electrodomésticos, entre otros. Aquí tenemos una figura de una placa PCB. Bueno, continuando con los componentes principales de una placa PCB, es el sustrato, una base de la placa, la capa de cobre, que es la conductora de electricidad, la máscara de soldadura, que es la capa que cubre el cobre y evita los cortocircuitos accidentales, y la serigrafía, ¿no? Textos y símbolos impresos en la placa PCB. Bueno, el fresado en las placas de cobre. El fresado de las placas es impreso o fresado de aislamiento, y este proceso elimina áreas de cobre o una hoja de material de la placa de circuito impreso para recrear almohadillas y trazar señales y estructuras de acuerdo a patrones de placa del circuito digital como archivo de diseño. También abordamos la elaboración de PCB usando el CNC y métodos por máquinas automatizadas libres de químicos. También damos información sobre las normas a usar, en este caso que estamos usando la BDI, el ISO 2768 y el ISO 230. Continuando con el capítulo 4, hacemos un análisis de mercado. En este caso, abarcamos el mercado potencial, que es la fresadora CNC en 3 ejes, que se diseña específicamente para la elaboración de circuitos PCB, que se puede incluir en altas gamas de industrias y sectores, que algunos son los más relevantes, que podrían ser fabricantes de dispositivos electrónicos, instituciones educativas o laboratorios de investigación, empresas emergentes, proveedores de servicios de prototipado, ventas competitivas en el mercado. Bueno, también hacemos una estimación del mercado, en la cual abarcamos los escenarios locales y la oferta y la demanda. Bueno, yo voy a hablar ahora sobre el capítulo 5, que en este caso sería máquinas, equipos y materiales. Que las máquinas y herramientas, a continuación se van a describir algunos de los equipos claves, que en este caso sería la fresadora CNC de los 3 ejes, máquinas de control numérico CNC, equipos de soporte, que vamos a hablar tanto de su sistema de refrigeración y sistema de extracción de polvo, también materiales de PCB, materiales de PCB, herramientas de corte, software de diseño y control, que en este caso sería un AutoCAD o KitKat, y para el software del control CNC podría ser un Match 3 y Linux CNC. En los equipos, la fabricación del CNC, más que todo voy a hablar sobre las fresadoras CNC de 3 ejes, su descripción, componentes, ya será un motor de usillo, la mesa de trabajo, el controlador CNC. También voy a hablar sobre el taladro CNC, que sería su descripción, sus aplicaciones,
También de maquinarias de corte por láser, que también voy a hablar sobre su descripción, las ventajas que tiene. Los equipos de refrigeración, que en este caso sería refrigeración líquida o sistemas de aire comprimido. También voy a hablar sobre sistemas de extracción de polvo, sus características, que debe ser un sistema de alta capacidad, especialmente diseñada para capturar el polvo fino generado por el trabajo por el PCB. El software CAD y CAD-CAM, que también voy a hablar sobre las herramientas. En este caso, la fresadora va a ser de fresado de carburo. También voy a hablar sobre las brocas de la perfumación, la descripción para componentes de MD, fresas de acabado, su descripción y aplicaciones, y brocas de alta velocidad, herramientas de fresado de cobre, también los materiales, fibra de vidrio, el cobre, resina epóxica, aluminio, polímeros de alta temperatura, el oro y la plata. Y ahora en el capítulo número 6 voy a hablar sobre la lista de exigencias para este proyecto. Voy a hablar sobre un deseo sería el diseño, una exigencia mejor dicho sería el diseño debe ser compacto para facilitar su instalación en espacios reducidos. La máquina debe incluir un sistema de calibración automático para reducir errores, debe tener un soporte para múltiples formas de diseño CAD. La fresadora debe integrar un sistema de monitoreo en tiempo real mediante una app móvil. Debería ser enérgicamente eficiente para minimizar el consumo eléctrico. La fresadora debe garantizar una precisión mínima de 0,01 milímetros para trabajos de alta calidad. El diseño debe incluir un sistema de seguridad para detener la máquina en caso de emergencia. La estructura debe ser resistente a la corrosión y adecuada para un mínimo de 5 años de uso continuo. Los componentes principales deben ser fáciles de reemplazables para facilitar el mantenimiento. El software debe ser compatible en un sistema operativo Windows, Mac y Linux. La fresadora debe ser capaz de procesar placas PCB de hasta 300 por 300 milímetros. Aquí voy a hablar sobre la caja negra, que en este caso va a ser tanto lo que entra de lo que sale de la máquina, tanto en materiales, energía, señales, que en los materiales sería la placa de cobre para PCB, herramientas de corte, fresas, insumos electrónicos, cables, conectores, y en energía sería energía eléctrica para los motores, sistemas de control, señales electrónicas del control del CNC, y también en las señales sería señales de operación on-off. Y las cosas que van a salir de nuestra máquina sería tanto de materiales, energía, señales. En este caso los materiales serían placas PCB terminadas, residuos de materiales sobrantes. En la energía sería energía cinética del movimiento de los motores, calor generado por los procesos de fresado. Y en las señales serían señales de operación on-off. Y aquí se habla un poco sobre la secuencia que va a seguir de la operación, ¿no? Ya sea de los movimientos de los 3 ejes, motor de accionamiento, el sistema de control, material de la estructura, interfaz del usuario, eliminación de residuos, compatibilidad del CAD-CAM. Y ahora voy a hablar sobre la lista de matriz morfológica. Que en este caso podemos ver que las funciones que hemos ponido a 3 alternativas, que uno sería el movimiento en 3 ejes, el motor de accionamiento, sistemas de control, material de la estructura, el eje Z fresado, interfaz del usuario, eliminación de residuos y compatibilidad CAD-CAM, de los cuales las flechas se indican un camino, que sería una solución, una posible solución, que en este caso tendremos tres posibles soluciones, de los cuales se van a describir en el siguiente punto, que sería el concepto de solución 1, color rojo, concepto de solución 2, color azul, y concepto de solución 3 en el color verde, de los cuales va a describir el procedimiento que sigue en cada función. O sea, en cada función va a escoger una alternativa y acorde a esa función va a continuar con la siguiente componente, y así se va a armar una imagen que hemos graficado cómo sería cuando integramos ya todos esos pasos en una sola máquina. Y ahora voy a hablar sobre el análisis técnico, que en este caso, usando la norma BDI, hemos calificado primero del 0 al 4, donde 0 es no satisfacerse los requerimientos, el 1 satisface los requerimientos de manera mínima, el 2 satisface los requerimientos de forma aceptable, el 3 satisface los requerimientos de manera adecuada y 4 satisface los requerimientos de manera sobresaliente. Y G sería el peso asignado determinado en función de la importancia de los criterios de evaluación, en una escala del 1 al 10. Bueno, en este cuadro que sería, podemos hablar sobre los criterios de evaluación, que va a ser medidas correctas, capacidad de trabajo, ergonomía, rigidez, complejidad de diseño, facilidad de operación, facilidad
facilidad sencilla, facilidades de montaje, facilidades de repuestos, mantenimiento, transporte y seguridad. Que, bueno, aquí se describe también en cada fila hemos puesto conceptos de solución 1, el 2, el 3 y el 4 y una solución ideal, que podemos ver que en el apartado P hemos puesto que todo sería 4, ya que sería lo ideal, ¿no?, en una máquina. Y hemos estado evaluando en cada concepto de solución, dependiendo del puntaje que nos da esta norma, ¿no? Y lo multiplicamos, digamos, también en el código G hemos puesto de los criterios qué tan importante es de la máquina. Y al momento de poner el puntaje lo hemos multiplicado y nos sale, por ejemplo, en el concepto de solución número 1, un 24 puntos. Y así sucesivamente, de los cuales al final, usando esta fórmula, vamos a poder sacar un valor técnico, x sub i, que sería 0,61. Igual en el concepto de solución número 2, que nos sale 0,31, en el concepto número 3, 0,42, en el concepto de solución número 4, 0,39, de los cuales nos va a servir Después voy a hablar sobre una gráfica, que en este caso estos serían unos puntos en el eje Y. Después voy a hablar sobre el análisis económico. Igual, la misma metodología que sería los puntajes, los criterios y la solución ideal. En este caso, poniendo un ejemplo, sería que el concepto de solución número 1, en el puntaje le hemos puesto un 4 en el criterio de disponibilidad de materiales. ¿Por qué le hemos puesto un punto número 4? Porque al ver el concepto de solución número 1 hemos visto que los materiales son comerciables, o sea, sí se pueden adquirir y es factible. Por eso le hemos puesto un número 4, ya que es factible ya encontrar los materiales. Y así hemos usado los criterios con los demás puntos, de los cuales en el valor técnico nos salió que el concepto de solución 1 sería 0,86, en el 2 0,78, en el 3 0,71 y en el 4 0,72, que en este caso van a ser coordenadas en el eje X. Y aquí se grafica. Aquí sería la gráfica ya resumida, que podemos apreciar que hay una línea que sería la solución ideal y los puntos de colores serían las soluciones. El que más se acerca a la línea es la solución que vamos a aceptar. En este caso sería la solución de color rojo, que sería la solución número 1. Y ahora mi compañero va a continuar. ¿Se me puede ver, Inge? Bueno, continuando con la exposición. ¿Cómo? Sí. Ahora sí. Ahí. Para continuar con la exposición, vamos a ver los aspectos administrativos. Acá se puede ver en un cuadro los ítems que se han necesitado. A un lado está la cantidad que se necesitaba de cada ítem, el costo por unidad, ya que cada ítem podía tener, o se podría necesitar más de uno, y el total de cada ítem por el conjunto de este. Acá todo esto estaría en dólares. Tendríamos el taladro Dremel, el motor de paso a paso NEMA 17, los rodajes de bolas lineales, y así con todos. Esto sumaría con un total de $1,303, que serían unos 4.300 soles casi. Acá también tenemos el costo total de todo el proyecto, también aquí aplicándole todo el impuesto, serían unos $1,815, que serían unos 6.400 soles. Ahora, continuando aquí se hizo un cronograma de actividades. El lunes 19 de agosto se inició el proyecto, definiendo claramente el problema a resolver. El desarrollo es una empresa CNC funcional. Y se organizó un programa con las actividades de tiempo necesario para alcanzar esos objetivos. Se necesitó una tarjeta de desarrollo electrónico que se adecuó para controlar esta máquina, y se basaron en la investigación disponibles, que sería el uso tecnológico, los cálculos de compatibilidad y capacidad. También el lunes 15 de septiembre se pasó a la selección de materiales, a la asignación de tareas a los integrantes del equipo durante esa fase.
También en el capítulo 8, aquí tenemos todos los cálculos, que sería primero la memoria de cálculo para la fresadora de 3 ejes. Los datos iniciales de este proyecto sería para desarrollar una fresadora CNC de 3 ejes, y esto sería con el objetivo principal de fabricar circuitos impresos o PCBs. Área útil de trabajo sería de 300 por 300 milímetros. El peso estimado de la máquina unos 12 kilogramos. Su estructura sería fabricada por perfiles de aluminio y esto le da una mayor rigidez y ligereza. El sistema de movimientos, como se dijo, era por 3 ejes, X, Y y Z. Un controlador, se usó un Arduino con Shield CNC V3 y los radios de motores de paso a paso. También se usaron motores, el NEMA 17, y que estos ofrecen un equilibrio de precisión para par de torsión y precisión. La presión estimada de esto sería de 0,01 milímetros por eje. Ahora, para los componentes principales, como se ve, son los motores de NEMA 17, sé que son 4 unidades, como por supuesto que se vio más atrás. El par nominal, que sería unos 400, los 200 pasos por vuelta. El microtesting de un 16avo por mayor de resolución, un consumo de 1.2 amperios por los rodamientos lineales de bolas de 2 unidades y la alimentación de una fuente de 12 voltios, 5 amperios y conectada a 220 voltios. Otros elementos pueden ser los sensores de carrera, los conectores de cables y sistemas de fracción. También se requirió los requerimientos de movimiento, que serían avance de 50 milímetros por minuto a todos los ejes, un rango de desplazamiento. En el eje X sería 300 milímetros, Y también 300 milímetros y en el Z 50 milímetros. La carga máxima sobre la mesa sería de 1 kilogramo. El entorno de trabajo tendría que estar controlado en un laboratorio de taller. Rango de temperatura sería entre 0 y 40 grados Celsius. La precisión esperada sería de 0.05 milímetros. Las condiciones de operación serían, como les dije antes, 220 voltios a temperatura. Ya. Y pasando a lo siguiente sería el cálculo de velocidad lineal. Para calcular la velocidad de desplazamiento en eje Y o en eje X, la relación del número de pasos del motor, el paso a roscada, genera un aumento y el tiempo de movimiento. También las secciones de motores de NEMA 17, estos serían adecuados para ese tipo de aplicación porque tienen lo suficiente para mover los ejes X, Y y Z a una buena precisión. Pero optimizar su movimiento es necesario que su carga del motor a la que se debe mover. Ahora pasamos a la elaboración de detalle con estos planos que se pueden ver. Acá se puede ver que cada uno está enumerado. Acá está cada pieza y la cantidad que tiene. Se puede ver el poste Atlas, la varilla, el poste de adelante, el lado izquierdo CNC, rodaje por 8. Y aquí ya estaría todo unido. Acá se puede ver más las cotas y diferentes perspectivas de este. También en las conclusiones de este desarrollo de esta CNC para la impresión de circuitos PCB es un área operativa de 50 por 50 centímetros. Y esto ha demostrado un proyecto técnicamente viable y económicamente accesible a comparación de otros. Y actualmente esta máquina ha estado operando con éxito en la producción de circuitos de 10 por 10 centímetros. Y esto permite una fabricación precisa y eficiente, ya que integra componentes clave, como se mencionó en la tabla de presupuesto, que se usó un motor de paso a paso de NEMA 17, un sistema de control basado en Arduino y una herramienta Dremel logrado una repetibilidad de 0.05 milímetros con una producción aproximadamente de 5 circuitos por hora. Y para estas conclusiones también se puso unas recomendaciones como la optimización del área operativa. Se considera implementar un área permitida para aprovechar un máximo de área operativa de 50 por 50.
centímetros, como la impresión de múltiples circuitos en una sola operación, ya que esto va a aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de producción por lote. Y también una ampliación de capacidades, porque a lo largo esto explora la posibilidad de trabajar con placas de mayor tamaño y materiales distintos. La incorporación de sensores, también tenemos la documentación del proceso, evaluación del software complementario, las pruebas de producción y calibración y mantenimiento regular. Y esto sería tiempo. Y aquí está toda la bibliografía que se usó para este proyecto de esta tesis. Bien, pregunta para el grupo. ¿Tenemos alguna simulación en algún programa de algo de lo que hayan hablado el día de hoy? ¿Algún diseño? Sí. Sobre el SolidWorks, sí, las partes para el plano sí lo tenemos, pero eso estaría en mi laptop, pero no lo traje, pero sí están los planos detallados al final. Sí. Listo, ya vamos terminando. Vamos a invitar al señor Abranson Montes. Sí, Abranson. ¿Se escucha, ingeniero? Sí. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Abranson Jesús Montes Nina, estudiante de Ingeniería Mecánica, y le voy a presentar una propuesta de la mejora de una máquina CNC taladradora. Como objetivo principal fue desarrollar una máquina capaz de ejecutar trayectorias automatizadas de taladro mediante código G, utilizando motores controlados electrónicamente y programación embebida. Primero, ¿por qué se propone reemplazar las correas por husillos de bolas? Se propone reemplazar las correas dentadas por husillos de bolas en los ejes X y Y, porque las correas dentadas al ser elementos elásticos tienden a presentar backlash o pérdida de movimiento útil cuando hay cambio de dirección o altas aceleraciones. En cambio, los husillos de bolas permiten una transmisión directa, rígida y precisa, eliminando la pérdida de posición y aumentando la exactitud dimensional de mecanizado. Además, tienen muchísimo mayor capacidad de carga y durabilidad. ¿Por qué cambiar los motores paso a paso por servomotor? Los motores paso a paso funcionan en un bucle abierto, lo que significa que no hay verificación de si realmente se ejecuta el movimiento ordenado, pues esto puede generar errores acumulativos si hay sobrecarga. Los servomotores, en cambio, trabajan en lazo cerrado, usado en coders, lo que permite verificar y corregir en tiempo real la posición, velocidad y torque. Esto mejora la confiabilidad del sistema y lo hace para ambientes industriales. Como punto 3 tendría, ¿para qué sirve agregar el botón de parada o el botón de emergencia?
El botón de emergencia es un elemento de seguridad fundamental en todo el sistema mecatrónico automatizado, ya que permite al operador cortar la energía de forma inmediata en caso de tener algún inconveniente o algún riesgo contra su vida. Como punto 4, ¿qué mejora aporta la interfaz gráfica de tipo GUI? Al implementar una interfaz gráfica GUI de tipo Python o PyKit2, se puede visualizar la trayectoria del cabezal cargando archivos de código G fácilmente y enviar comandos con un solo clic, mejorando la interacción humano-máquina y reduciendo los errores de la operación. Como punto 5, ¿por qué se debe registrar los logs de errores? Al registrar el log de errores, la temperatura críticas o paradas inesperadas en un sistema, en una memoria CD o interna, se puede analizar el comportamiento del sistema aplicando un mantenimiento previo o evitando las fallas repentinas. Voy a pasar a detallarles un poquito de los componentes mecánicos de la máquina como tal estuvo en el trabajo. Los componentes tenemos que tiene un chasis de acero inoxidable, varillas calibradas de 22 milímetros de diámetro, rodamientos lineales tipo casquillo, correas dentadas, poleas dentadas, cuchillo de bolas, soporte de motor y estructuras y una mesa de trabajo de madera. Los defectos que se encontró en este diseño mecánico. Pues que en la parte de las correas dentadas en el eje X y Y puede haber pérdidas de precisión y de trayectoria largas o repetitivas. En las varillas lisas como guía pueden provocar desviaciones o vibraciones y el material de acero inoxidable es un costo aumentado y dificulta la manipulación. Y la ausencia de protecciones es un riesgo para el daño del husillo, para el husillo o guías en el tiempo. La mejora propuesta es que se puede sustituir las correas de husillo de husillos o cremallera o piñón, eliminando el backlash y la mejora de calidad del mecanizado. Cambiar las varillas lisas por guías lineales tipo G-Wing para tener un movimiento más suave y preciso. Y usando un material de aluminio estructural en vez de acero inoxidable, facilitaría el transporte y la reducción de los costos. Al incorporar fuelles o cubiertas protectoras, aumentaría su durabilidad, la durabilidad del husillo y las guías. En la parte de componentes eléctricos, estos son los componentes que encontré en el trabajo como tal, como motores paso a paso, drivers, microcontroladores, placa de desarrollo, fuente de alimentación, sensores de final de carrera, cables de conectores y una PC como terminal serial. Los defectos del sistema mecánico. Al ser un sistema de lazo abierto, no se detecta si el motor pierde pasos o tiene pérdida de precisión. La falta de protecciones eléctricas es un posible daño por cortocircuito o sobrecorriente. Y el cableado sin apantallamiento genera una vulnerabilidad a interferencias electromagnéticas. La mejora. Integrar encoders a los motores para aumentar la precisión y la confiabilidad. Sustituir los motores de paso a paso por servomotores para tener una operación industrial con menores errores. Añadir sensores de temperatura y corriente para la prevención de fallas por sobrecarga. Utilizar cables blindados o filtros EMI para una estabilidad eléctrica y señales más limpias. En la parte del software del sistema, se usó el STM32Cube para una configuración del STM32, el KLU Vision 5 para un entorno de desarrollo para controlar en C, el WARD a 19.200 vatios para la comunicación con la PC, la terminal serial que es un envío manual por los comandos G, por el código G, y la interpretación del código G que se reconoce con G0, G81, 82, 83 y M2. Defectos en el sistema de control o mecatrónica. Se detectó que sin interfaz gráfica, solo consola serial. Es poco intuitivo, difícil para usuarios no técnicos. Otro defecto sería que sin motor de emergencia o sin motor de parada de emergencia es un peligro en caso de una colisión o falla inesperado, ya sea tanto para el operario como para el diseño que se quiera realizar.
y sin diagnóstico de fallas es difícil realizar mantenimiento predictivo. La mejora que se propuso, agregar un botón de stop en físico, implementar autodiagnóstico y estados LED y analizar pantallas táctil HMD o interfaz en PC para una mejor experiencia para el usuario. Defectos que se encontró en el software. El código G a veces es limitado, no se puede usar trayectorias complejas. Sin log o almacenamientos de eventos, no hay transabilidad ni soportes técnicos efectivos. Sin actualización de firmware, los bootloaders tienen inflexibilidad para corregir o mejorar el código. La mejor propuesta es crear una interfaz gráfica GUI en Python, podría ser, con control directo y profesional. Aplicar reconocimiento de G-code, más funcionalidades y compatibilidades con CAM. Registrar logs de errores y eventos, transabilidad y soportes técnicos, y analizar bootloader para actualización de firmwares, para tener un mantenimiento fácil y remoto. En conclusión, este proyecto demuestra la integración efectiva de mecánica, eléctrica y software de un sistema CNC educativo. Su bajo costo y modularidad lo hacen adaptable a futuras funciones como grabado e impresiones en 3D. Este conjunto de mejoras representa una gran evolución para el sistema original, orientada a elementar su precisión, confiabilidad y escalabilidad para posibles aplicaciones industriales. La implementación de estas recomendaciones permitirá transformar un prototipo funcional en una plataforma apta para producciones técnicas o de uso intensivo. Eso sería todo, ingeniero. Por favor. Bien, estimados, ya para terminar, me olvidé decirles que hay que subir. En el aula virtual tiene una actividad que está en la sección de evaluación final. Hay que subir ahí el material, lo que hayan mostrado el día de hoy, por favor. Háganlo una vez antes de que acabe la sesión, ¿sí? Solamente uno por grupo. Hasta las 5:09. 5:09. O sea, ahorita. Para que lo suban ahorita antes de que nos vayamos. Bien, entonces solamente nos quedaría pendiente el trabajo de señor Gabriel Díaz y Harold Castro. En la sección de evaluación final. Sí. Un punto raro, así al toque nomás y ya queda. Listo, a ver, vamos, Gabriel, Harold. Ya saben, ya, directo al mambo. Sí, sí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, continuando con las expresiones, vamos a seguir mi compañero Harold en persona. Lo que nosotros vamos a ponernos son las mejoras que hemos visto que se podrían implementar en el diseño de la rotadora CNC que se tuvo, la cual era el diseño y la construcción de una máquina CNC de router artesanal para la elaboración del ruteado de las pistas de placas PCB que se utilizan para los circuitos eléctricos, ¿no? Nosotros hemos visto distintas mejoras, tanto mecánicas como eléctricas. Vamos a empezar con lo que serían
el objetivo de la mejora, ¿no? Lo que nosotros hemos querido realizar es optimizar el diseño mecánico que ya se tenía, también optimizar en lo que es en la parte eléctrica y en el control de la máquina CNC que se estaba ofreciendo, ¿no? Por esos alumnos de Ecuador, para poder mejorar lo que es la precisión, la velocidad, la repetibilidad y la estabilidad estructural que tenga la máquina CNC, garantizando los resultados que sean más profesionales en cuanto a la fabricación de las placas PCB. Bueno, lo primero fue la mejora del diseño mecánico. Lo primero que pudimos observar fue que las guías lineales eran caseras, entonces lo que nosotros hemos propuesto es reemplazarlo por guías lineales de riel tipo HGR con bloques HG. Esto por principalmente tres beneficios que nos darían, ¿no? El primero era la mayor precisión, ya que estas guías ofrecen desplazamientos lineales que son más exactos, lo que nos va a ayudar a mejorar la calidad del mecanizado. El segundo era que nos va a generar menor vibración, ya que gracias al diseño rígido que estas tienen, van a reducir, ¿no?, lo que significativamente serían las vibraciones durante el movimiento o durante el trabajo del mecanizado. Y por último, la mayor estabilidad y la vida útil. Bueno, este tipo de rieles soportan lo que es mucho mejor las cargas radiales y laterales, lo que nos va a aumentar la durabilidad del sistema, ¿no?, ya que no va a tener mucha vibración también. Bueno, siguiendo con la exposición, también vimos el cambio de las varillas roscadas, que eran para el movimiento en el eje X, Y y Z, por el uso de husillos de bolas, ¿no? Que si bien las varillas cumplen con la función de poder moverse en los tres ejes, no están diseñadas o no están pensadas no están pensadas para movimientos con mucha precisión, y también la máquina genera mucha fricción, entonces este tipo de varillas no está diseñado para ello, ¿no? Esto va a crear también holgura y va a ser menos eficiente al movimiento, ¿no?, de la máquina. Entonces lo que nosotros pensamos fue el uso de husillos de bolas, lo cual va a mejorar la eficiencia y va a reducir el juego mecánico que tenga nuestra CNC. Continuando, otro de los aspectos que íbamos a mejorar muy importante, y uno de los, ¿no?, se puede decir el más importante que hemos visto, es la estructura, ya que el armazón de lo que estaban proponiendo estaba mayormente hecho de MDF y madera, que si bien no es un material más barato y más fácil de trabajar, el material se puede deformar más fácilmente, puede ser debido a la humedad o debido a las vibraciones o el mismo peso, ¿no?, lo que nos va a afectar en la estabilidad y en la precisión al trabajar. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que sea una estructura de aluminio extruido 2040, como se puede ofrecer en la imagen del lado derecho, en vez de un MDF, o también un perfil estructural, ¿no?, más rígido. Esto nos va a ayudar en que va a ser más rígido, va a tener un menor peso y va a tener una durabilidad más larga. Sí, sí. Ahora, en lo que es el sistema de movimiento, hemos visto la incorporación de un motor paso a paso NEMA 23 con su controlador, que es un driver DM542, lo que nos va a ofrecer mayor torque y precisión. En el proyecto que se presentó de los jóvenes de Ecuador, ellos trabajan con un motor NEMA 17, ¿no?, que sí normalmente es utilizado, ¿no?, para estos tipos de proyectos, pero la fuerza que tiene es limitada y el movimiento no es tan fluido. Entonces lo que se pensó fue utilizar un motor NEMA 23, que es un motor que aporta diferentes ventajas, ¿no?, como es la precisión y la exactitud, el control de la velocidad que se le pueda tener y la posición. El torque y la fuerza es mayor, ya que nos ofrece un mayor torque y una mayor fuerza que el NEMA 17, lo que nos va a permitir, ¿no?, realizar movimientos más suaves y precisos. Y también es fácil de controlar, ¿no? Por eso hemos decidido utilizar el driver DM542, que ahorita voy a hablar un poquito más de ello, que sí se compatibiliza mucho con el NEMA 17, 23 o 24. En este caso vamos al 23. Y en cuanto al costo, es accesible, se puede decir que es accesible, no es muy caro. Entonces, por ello hemos decidido, ¿no?, trabajar con el NEMA 23. En cuanto al driver DM542, este controlador
de motor paso a paso normalmente se utiliza con los NEMA 17, NEMA 23 y NEMA 24, debido a que ofrece un control de micropasos, un mejor control de micropasos, una corriente de salida que se puede regular desde 1 a 4.2 amperios y que también se puede adaptar, ¿no?, a la necesidad de la aplicación que se vaya a realizar. También genera un menor un menor ruido y una menor vibración. Y lo más importante, diría yo, es la protección que tiene, ya que este cuenta con una protección automática contra sobrecorrientes, sobrevoltaje o bajo voltaje, lo que nos va a permitir garantizar no solo la seguridad del motor, sino también del controlador. Y nos ofrece ventajas, ¿no? Como un funcionamiento más suave, una alta precisión y la compatibilidad con este tipo de motores paso a paso. También, como vimos la inclusión de finales de carrera, los límites switches, ¿no? Ya que lo que se proponía era un CNC casero, pero no tenía límites, ¿no? Lo que nos puede traer diferentes desventajas, ¿no? Como pueden ser las colisiones, ya que puede haber una colisión entre la herramienta-máquina, entonces es lo que no se quiere, ¿no? Entonces por eso se propuso la incorporación de estos límites switches para poder detectar los límites del área de trabajo. También a veces sirve como referenciación, ¿no?, de la posición de la máquina y la previsión de colisiones, ¿no?, para la seguridad no solo de lo que se va a mecanizar, sino del operario. Hay tres tipos de límites, son los mecánicos, los ópticos y los magnéticos. Los ópticos y los magnéticos utilizan sensores que marcan la posición en la máquina y lo envían mediante una señal al controlador. Y los mecánicos son los que mayormente se utilizan en las CNCs, que consisten en un interruptor que se activa, ¿no?, cuando la máquina alcanza un límite físico. Continuando, mi compañero Harold. Bien, el sistema de control tiene un reemplazo, usa bastante el Arduino Uno, y lo vamos a reemplazar con el control GRLB, que tiene un microcontrolador STM32. Este controlador es usado bastante para industrias, para proyectos, para desarrolladores, ¿no?, y entusiastas de la electrónica. Y tiene muchas funciones, muchos usos, como el de prototipado rápido, desarrollo de firmware, proyectos DIY, educación y aprendizaje, el Internet de las Cosas y la automatización industrial. Otra mejora en el sistema de control que hemos propuesto es ponerle una pantalla táctil, con TFT, con interfaz gráfica, ¿no?, que nos ayuda a facilitar la operación sin necesidad de una PC externa, para poder leer, ver si es que ha continuado, ha empezado el proceso de mecanizado CNC, o para ver en qué proceso está, o si está prendido, está apagada la máquina, ¿no? Si está leyendo un código, si estaba lista para operar o si no está lista para operar, si todos los componentes están listos también para trabajar. Eso dependería bastante de qué tan configurado esté la placa para tener y absorber todas estas funciones. En el sistema de fresado, algo simple, ¿no? En vez de ponerle un motor Dremel o un taladro, que es lo que habla en la tesis, hemos puesto un spindle de alta velocidad de 500 a 800 watts, que es de velocidad variable VDF, que significa que el VDF puede variar las frecuencias mediante... Es un dispositivo que controla la velocidad del motor eléctrico. Puede ser de corriente alterna, puede ser también de corriente continua, modificando su frecuencia y el voltaje de energía que suministra al motor, así variándole la velocidad y variándole el torque también. También, como va a generar mucho polvo con la herramienta, implementarle un sistema de limpieza de aire, ¿no?, con una boquilla con ventilador, para que todo el polvo no afecte al maquinado, a las cuchillas, ¿no?, de repente, o a la herramienta. Si es que va a ser muy compleja el proceso de CNC, o va a ser también simple, sería una opción. El diseño y el control de software, le hemos puesto que el Fusion 360 es el programa que se compatibiliza más con este microprocesador mencionado anteriormente, que los códigos G simplemente son directamente pasables, ¿no? No hay que modificar nada, así como lo hemos hecho en proyectos anteriormente en la universidad. Simplemente, y te ayuda también a simular tu fresadora CNC en 3D.
Y algo que hemos visto interesante es un sistema de autoleveling mediante sonda Z. ¿Para qué sirve esto? Para compensar las irregularidades de la superficie. Este es para el acabado del CNC. Mejoras y proyectos en beneficios. Un resumen: que hemos aumentado la precisión de ruteado en la tolerancia menor a 0.1 milímetros. Hay mayor velocidad y trabajo y menos desgaste también del equipo, o sea, en herramientas, en estructura, en todo. Mejorar la estabilidad de la estructura y la repetibilidad. O sea que si la usamos bastante, esta máquina va a poder hacer el producto 1 como el producto 100 o el producto 200 de la misma forma, la misma, como le digo, con los menos errores posibles, ¿no? Ya que al tener el chasis o el bastidor de MDF, al usarlo bastante tiempo, nos puede generar que las piezas continuas tengan más errores, ¿no? Y posibilidad de trabajar con placas de mayor densidad y trazos más finos, o sea, tener más detalle. Y algo que no le han mencionado de repente es que con los cálculos que tiene, no ha mencionado un factor de seguridad, pero al hacer esta mejora, este proyecto, con estos materiales, con este procesador nuevo, con estos drivers, el factor de seguridad va a aumentar, tanto para el trabajo como también para el operario que lo realiza, ¿no? Ahí tenemos una tablita de cuánto está aproximadamente todos estos componentes, son $480. Los componentes anteriores con los que se han utilizado con MDF, ha salido en total $230, es casi el doble, ¿no? Pero la mejora de este beneficio va a ser que va a ser como una semiprofesional, va a tener mayor precisión, más rendimiento y se va a usar más a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la mejora de nuestro proyecto. Y ahí tenemos una imagen generada por la IA, donde está cada componente que hemos mencionado, está ahí, ¿no? Una pantalla táctil, una aspiración tipo polvo, el spindle de 500 watts, el lucillo paso a paso que es el NEMA 23, el motor de paso a paso y las guías lineales HGR. Y acá serían las líneas de bola, ¿no? Que están de acá, las guías de bola. Eso sería todo, ingeniero. A continuación, mi compañero va a presentar un pequeño solo. Ajá. Bueno, ingeniero, acá hay un Solid. Tratamos de buscar uno similar, ¿no? Al que se tenía en las diapositivas, al que se tenía en la conclusión. Como se puede ver acá está estos serían los usillos de bola para el sistema paso a paso. Este sería un motor NEMA 23, el speed que también se dijo, las guías lineales HGR y el sistema estructural, ¿no? Que es de aluminio. Es uno muy similar al que hemos propuesto, ¿no? El aluminio 2040 que se propuso, ¿no? Entonces este es un dibujo, ¿no? Referencial al que hemos propuesto también. No, eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bien, muchachos, un aplauso, por favor. Bien, se aprecia mucho el dominio del tema, estimados. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Con eso vamos por concluir la evaluación. Muchas gracias a todos.